Los siguientes videotutoriales le van a mostrar cómo probar una protección diferencial con los módulos Advanced Differential. Para la realización de las pruebas tomaremos un relé Siemens 7UT613. En este vídeo en particular vamos a mostrar la configuración del hardware y el objeto en prueba. TestUniverse dispone del módulo Differential y el paquete Advanced Differential para la prueba de protecciones diferenciales. Nos vamos a centrar a continuación en el paquete Advanced Differential, ya que ofrece más posibilidades que el módulo Differential. Para empezar, vamos a usar un documento OCC donde insertamos todos los módulos que componen el paquete Advanced Differential: Diff Configuration, Diff Operating Characteristic, Diff Trip Time Characteristic y Diff Harmonic Restraint. De acuerdo con la ley de Ohm según Omicron, empezamos con la configuración del objeto en prueba, y en particular con el bloque dispositivo, donde introducimos la información general del relé. En este ejemplo, el objeto protegido por el relé diferencial es un transformador. La información referente al ratio del transformador de corriente no es relevante aquí, puesto que será introducida en el bloque diferencial RIO para los 3 devanados. Continuamos ahora con el bloque Differential. Veremos que una vez completado este bloque, la realización de pruebas se hace muy sencilla, ya que todos los módulos diferenciales hacen uso de esta información. El bloque Differential está compuesto de 5 pestañas. La primera hace referencia al equipo protegido por el relé diferencial, mientras que la segunda contiene la relación de transformación de los transformadores de medida. La tercera pestaña incluye la información relativa a la operación del relé de protección. Las pestañas cuarta y quinta permiten definir la característica diferencial y las curvas de frenado por armónicos de la protección diferencial. Comenzamos con la información del objeto protegido, un transformador de 3 devanados cuyos valores nominales aparecen en esta figura. Uno a uno introducimos todos los valores nominales, incluyendo el grupo vectorial y el tipo de conexión a tierra de cada devanado. En este ejemplo, el transformador presenta un grupo vectorial IIND5 y conexión a tierra en el devanado secundario. Las corrientes nominales son calculadas automáticamente a partir de los valores de potencia y de tensión. Continuamos con la información de los transformadores de medida. Podemos ver en la imagen las relaciones de transformación. El punto de estrella puede estar conectado en dirección a la línea o hacia el equipo protegido. En nuestro ejemplo, todos los transformadores de medida se encuentran conectados en dirección al objeto protegido. Si al menos uno de los devanados del transformador se encuentra conectado a tierra, es posible introducir los valores nominales del transformador de medida asociado. La corriente residual será generada en la salida configurada de la maleta CMC. La pestaña Dispositivo de protección contiene los parámetros de operación del relé. En primer lugar, introducimos la fórmula para el cálculo de la corriente de polarización en función de las especificaciones contenidas en el manual del relé. Si por cualquier razón no tiene acceso al manual, la ayuda de TestUniverse incluye una relación de fórmulas comúnmente utilizadas por diferentes fabricantes de protecciones. Para nuestro caso, escogemos la fórmula empleada por Siemens con un factor igual a 1. El tiempo de prueba máximo limita el tiempo para cada punto de prueba con el fin de proteger al relé. El tiempo de retardo es el tiempo que transcurre entre 2 puntos de prueba. Este tiempo es normalmente utilizado para permitir el reinicio del relé de protección. Ahora especificamos los ajustes de la corriente diferencial. Para ello necesitamos conocer la forma de la característica. Pequeñas corrientes diferenciales son posibles en condiciones normales de operación. Son debidas a la magnetización del transformador, al cambiador de tomas, fugas o efectos de saturación en los transformadores de medida. La suma de todos estos efectos da lugar a la máxima corriente diferencial que es posible en condiciones normales de operación. Precisamente, la característica diferencial representa de forma aproximada la suma de todos estos efectos. En nuestro ejemplo, la característica muestra un primer ajuste con un valor de 0,25 veces la corriente nominal. El segundo ajuste tiene un valor de 6 veces la corriente nominal. Por encima de este valor, el relé siempre dispara, con independencia del valor de corriente de polarización.
Introducimos estos dos ajustes en los campos correspondientes. En cuanto a los ajustes de tiempo, debemos introducir los tiempos de operación indicados en las especificaciones del relé. De igual forma, introducimos a continuación los valores de tolerancia especificados para el tiempo de operación y para los valores de corriente diferencial. Los valores generados por la maleta CMC en cada prueba son calculados en base al devanado de referencia y la corriente de referencia. Estos dos ajustes son de gran importancia y deben coincidir con el modo de operación del relé en prueba. Así podemos garantizar que los valores de corriente diferencial y de polarización medidos por el relé se correspondan con los valores introducidos en los módulos de prueba. Si se selecciona la corriente nominal del objeto protegido, las corrientes nominales calculadas en la primera pestaña serán usadas como las corrientes de referencia. En cambio, si se seleccionan las corrientes del transformador de medida, las corrientes introducidas en la segunda pestaña serán las de referencia. En función de la configuración y conexiones de la red, la eliminación de la corriente homopolar por parte de la protección diferencial puede ser necesaria en caso de faltas monofásicas. Un caso típico de eliminación de la componente homopolar tiene lugar cuando uno de los devanados del transformador está aislado y el otro conectado a tierra. A consecuencia de esta conexión, una falta fuera de la zona protegida puede causar un disparo si no se aplica la eliminación del componente homopolar. Por ello, la componente homopolar es sustraída en ambos devanados para que las corrientes sean comparables. Esta operación puede llevarse a cabo de forma matemática en el propio relé o por medio de transformadores interpuestos. Cuando se selecciona la opción de eliminación de homopolar, Test Universe corrige este efecto cuando es necesario, añadiendo la componente homopolar a las salidas de corriente. Es decir, Test Universe realiza la operación inversa a la del relé con el fin de garantizar que los valores calculados por el relé coinciden en todo momento con el punto de prueba especificado en el módulo. El siguiente paso consiste en definir la característica en la siguiente pestaña. Cada segmento se define con un punto inicial y un punto final. Normalmente estos puntos no se pueden obtener directamente a partir de los ajustes del relé, por lo que hay que realizar una serie de cálculos previos. En la figura se muestran los puntos y pendientes que conforman los ajustes del relé en nuestro caso. A partir de estos ajustes y con el uso de las ecuaciones de recta, podemos calcular los puntos de intersección de todas las líneas. De esta forma obtenemos las coordenadas de los tres puntos para definir la característica en Test Universe. Si se selecciona la opción autoinicio, el segundo punto de un segmento dado se toma como punto inicial del segmento siguiente. Las curvas de armónicos se definen en la última pestaña. En primer lugar, indicamos qué armónicos son objeto de prueba. En nuestro relé, la función de bloqueo por armónicos se ha activado para el segundo y quinto armónico. El segundo armónico aparece como consecuencia de la corriente de magnetización en la operación de arranque del transformador. Introducimos el ajuste para este armónico junto con las tolerancias. Puesto que se ajusta a nuestro caso, podemos mantener el valor por defecto del 20%. El quinto armónico aparece como consecuencia del fenómeno de sobreexcitación. En nuestro ejemplo, el ajuste en valor porcentual para el bloqueo de disparo ante el quinto armónico es del 45%. La opción Actualizar sirve para validar cualquier cambio en alguno de los campos de entrada. Las curvas de armónicos que hemos introducido son dos valores constantes representados por una sola línea recta. Si la característica se compone de varios segmentos concatenados, cada segmento se puede definir a partir de un punto inicial y final, tal y como hicimos con la característica diferencial. Ahora podemos confirmar el diálogo para guardar los cambios. El siguiente paso en la ley de Ohm según Omicron consiste en la configuración del hardware global. Puesto que vamos a probar una protección diferencial, necesitaremos 6 salidas de corriente, 3 por cada devanado en prueba. No precisaremos de ninguna salida de tensión. Ahora nombramos las salidas en la pestaña Salidas analógicas y
habilitamos la señal de disparo en la pestaña de entradas binarias.